Buenos días. Universidad Levet agradece su asistencia a esta sesión webinar. El día de hoy nos acompaña el doctor Juan Carlos Solís. El doctor Solís es cardiólogo especialista en electrofisiología. Es jefe del servicio de electrofisiología en el Hospital General Ixte Tacuba y en el Hospital Star Médica Centro de la Ciudad de México. Y hoy nos presenta el tema arritmias en el paciente joven. Las indicaciones para los asistentes son las siguientes. Si tienen alguna pregunta, pueden escribir en la sección de chat y al finalizar la sesión estaremos dando respuesta a cada una de ellas. Sean bienvenidos a una sesión más de Universidad Leve. A continuación, cedo los micrófonos al doctor Juan Carlos Solís. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Gracias por la invitación. Gracias al doctor Jesús Rebón y a Levet por esta oportunidad de poder platicar con ustedes. El tema de hoy que vamos a comentar es las arritmias en paciente joven desde el punto de vista de electrofisiología cardíaca. El tema fue de alguna manera solicitado ante la existencia de discrepancias en el tratamiento, en tratar de discernir qué podemos hacer con estos pacientes. Nos llegan a nuestro consultorio con sintomatología de palpitaciones, sin documentarlo, o al momento de documentarlo lo tratamos de forma crónica, con qué método farmacológico o algún procedimiento intervencionista. Es por eso que este tema considero que es de un gran valor, sobre todo para tanto en áreas cardiológicas como no. Nosotros contamos con un gran apoyo por parte de cardiología pediátrica para el manejo de estas arritmias, pero siempre existen un difícil discernir en el manejo de ellos. Nosotros podemos encontrar que en los pacientes jóvenes existen grandes cambios hormonales, estructurales, que pueden llevar a presentar un grupo reducido de taquicardias en específico. En cambio, en pacientes de mayor edad o en los adultos, podemos encontrar una diversidad mayor, con una prevalencia mucho mayor que en la etapa adolescente o infantil. Y esto debido a factores remodeladores como diabetes, hipertensión, trastornos isquémicos, inflamatorios, propiamente dilataciones secundarias a valvulopatías, enfermedades sistémicas, que van a condicionar trastornos en la estructura miocárdica y de conducción, generando así algunos de los mecanismos arritmogénicos que vamos a mencionar más adelante y que muchos de ustedes conocen. Es un desafío poder llevar a cabo un diagnóstico y de igual manera un tratamiento de estos pacientes. Los mecanismos en pacientes jóvenes van a estar relacionados mucho por el desarrollo tanto estructural como del sistema de conducción. Nosotros afortunadamente encontramos que el 95% se debe a taquicardias de origen supraventricular. Entre ellas, pues bueno, podemos encontrar la más frecuente, que es la taquicardia por entrada auriculoventricular, secundario vías accesorias, ya sean manifiestas, que es el síndrome de Wolff-Parkinson-White, o vías accesorias ocultas. Las otras que podemos encontrar con mayor frecuencia son reentradas del nodo AB, taquicardias auriculares y extrasístoles de la unión o extrasístoles ventriculares. Esto va a depender mucho por la existencia de dos grupos en estos pacientes de adolescentes e infantes, que son aquellos que vamos a considerar como estructuralmente normal. No digo sanos, nada más normal, porque podemos tener una estructura que al ecocardiograma o a la tomografía o resonancia esté normal, pero tener trastornos en la conducción, ¿no? Tanto local como en el sistema eléctrico que desplaza o por donde se lleva el impulso eléctrico. Y en aquellos pacientes portadores de alguna cardiomiopatía, pacientes que tenemos problemas congénitos, alguna alteración valvular secundaria a un proceso inflamatorio que se generan en etapas muy tempranas. Mm, las, en esta gráfica, como podemos visualizar al lado izquierdo, las taquicardias mediadas por vías accesorias son las más prevalentes en los pacientes menores de 10 años y que se conserva hasta los 19 años. Ya en etapas arriba de los 20 podemos encontrar otro tipo como pueden ser las macroreentradas, reentrada intranodal, flotters, taquicardias auriculares. Del lado derecho hacemos una comparación entre las arritmias en los niños como en los adultos. Podemos encontrar que es muy difícil encontrar una taquicardia de la unión
en pacientes adultos, o una reciprocante, que también es mediada por una vía a nivel posteroceptal, o la evidencia de doble nodo auriculoventricular. Pero sí podemos tener una concordancia en algunas taquicardias, como son las de preexcitación, ya habíamos comentado, taquicardias ventriculares por alguna cardiopatía, en este caso una tetralogía de Fallot, y reentradas, macroreentradas o flotters que denominamos atípicos en pacientes con alguna alteración. Los manejos son similares en aquellos pacientes que tenemos vías accesorias, QT largos, taquicardias o extrasístoles de tracto de salida de ventrículo derecho, displasias arritmogénicas y ritmos idioventriculares acelerados. Entonces aquí el manejo va a ser muy similar. Todas las arritmias se tienen un mecanismo. Nosotros conocemos tres de ellas principalmente y pueden identificarse muy específicamente cada una. Pero vamos a empezar con el primer mecanismo, que es el automatismo. El automatismo, que es más prevalente en pacientes jóvenes, este está dado principalmente por incremento de la despolarización de un tejido tanto auricular como miocárdico, y se debe principalmente a tres alteraciones. Una de ellas, como vamos a ver en el inciso B, es un ascenso rápido del potencial de acción. Y esto está relacionado mucho con los canales de calcio, al igual que el ascenso, como tenemos en la letra C, el ascenso del potencial máximo diastólico. Y por último, en el D, vamos a tener un incremento un descenso en el umbral del potencial de acción. Esos tres mecanismos generan aumento de la excitabilidad de un tejido auricular. Normalmente lo encontramos en el nodo sinusal o en el nodo auriculoventricular y en otros nodos subsidiarios que podemos llegar a localizar tanto en aurícula como ventrículo. Pero en cuestiones anormales, como en situaciones de intoxicación digitálica, que por inhibición de la bomba sodio y potasio TPasa se libera de forma indirecta el calcio a nivel del retículo sarcoplásmico, generando así una despolarización o un incremento de las cargas positivas intracelulares, generando así un potencial de acción. Los ejemplos típicos de esto, pues vamos a tener en la parte superior derecha unas extrasístoles auriculares, de la parte inferior izquierda unas extrasístoles ventriculares, y en la parte inferior derecha una taquicardia auricular. Todos ellos por un foco ectópico con origen automático. Esto es principalmente en pacientes sin cardiopatía estructural. El siguiente mecanismo es la actividad desencadenada. Esta podemos llegar a tener una actividad precoz, como tenemos en el inciso A y B, y principalmente estas alteraciones son de algunas oscilaciones en el potencial de acción que son generadas por el calcio o por canales de potasio, que van a generar una nueva despolarización, una micro despolarización en el potencial de acción. Y unas tardías, como en el inciso C, que tenemos después del potencial de acción, tenemos una despolarización que por ende se denomina tardía, generando que la C es la que mayormente genera los eventos de taquicardia por iniciar un nuevo potencial de acción. En estos tipos de padecimientos vamos a tener alteraciones electrolíticas, alteraciones con temperatura como la hipoxemia, de oxigenación, como la hipoxemia, que van a generar trastornos o cambios en algunos canales como es la sodio-potasio TPasa o el sodio-calcio, incrementando así estos iones a nivel intracelular, generando un potencial de acción o una oscilación en el potencial de acción. Los ejemplos de estas arritmias, pues tenemos el lado izquierdo inferior, una taquicardia ventricular bidireccional, y del lado derecho, una taquicardia ventricular polimórfica. Esto existe ciertas alteraciones que pueden ser corregibles o ya un sustrato anatómico. En el tercer mecanismo, pues es lo que considero que es más común encontrar, que es el sistema o un mecanismo de reentrada, donde tenemos que tener ciertas condiciones en el tejido, ya sea que tengan diferentes velocidades de conducción
diferentes capacidades electrofisiológicas o características electrofisiológicas, una zona de conducción lenta o de bloqueo, y que esta conducción sea unidireccional. Para ello, los ejemplos típicos que vamos a presentar, pues son los floaters, que puede ser un floater típico o un floater atípico, y en la parte inferior, una taquicardia ortodrómica mediada por una vía accesoria. ¿Por qué comento esto? Pues como vieron, son las principales taquicardias en los pacientes adultos, bueno, jóvenes o infantes, los cuales considero que para ustedes no creo que exista alguna complejidad en identificarlas, dado que son patologías que muy frecuente vemos en el área de urgencias o en pacientes que que ingresan por un evento de taquicardia, ¿no? Nosotros, en el corazón estructuralmente sano, vamos a encontrar los focos autonómicos, que son focos ectópicos, pueden ser a nivel auricular, ventrículo, epicardio, endocardio, a nivel de las venas pulmonares, vena cava inferior, generando un evento de taquicardia al momento de que son despolarizados estos focos ectópicos o tienen su arranque mediado por efecto catecolaminérgico, efecto vagotónico, porque al momento que tengo un efecto vagotónico, permito la presencia de estos focos subsidiarios o focos automáticos que pueden estar de alguna manera eh, inhibidos por el ritmo sinusal. Pero también podemos tener reentradas que son relacionadas a la formación. Tenemos las entradas intranodales, que obviamente la estructura es, bueno, el fundamento es una alteración en los periodos refractarios del tejido circundante del nodo auriculoventricular que genera por sí solo un circuito reentrante. Las otras, pues por formación, que es la generación de una vía accesoria que no tuvimos una buena conformación del sistema de conducción, generando así un circuito mayor, pero presente en un corazón estructuralmente sano. Podemos evaluar que estos sistemas pueden estar relacionados tanto aurícula como ventrículo o un sitio muy pequeño como puede ser el os del seno coronario. En cambio, en una cardiopatía estructural, nosotros tenemos cicatriz, en muchas ocasiones tenemos presencia de tejido de material quirúrgico y como resultado un crecimiento de alguna de las cavidades o varias de ellas. Todo esto generando un sistema o un sustrato para que existan zonas de conducción lenta, zonas de conducción rápida que van a generar un sistema reentrante y por ende una taquicardia supraventricular o ventricular. En este estudio brasileño, bueno, es un registro más bien, plasmamos lo anteriormente dicho en cerca de 3,400 pacientes que se llevaron al registro, pero los que ubicamos en la edad entre 0 y 19 años son cerca de 330 pacientes. En ellos podemos ver en el cuadro que se encuentra en la parte inferior izquierda, cómo tenemos una mayor prevalencia de vías accesorias, de bueno, en este caso taquicardias por reentradas y fibrilación auricular. En pacientes de 9 años, realmente este tema es importante porque muchos desconocemos que existieran fibrilaciones auriculares en pacientes tan jóvenes. Y aún así, podemos diagnosticarlo de forma errónea y tratarlo diferente, ¿no? Con el riesgo que le conlleva tener esta arritmia. Podemos encontrar también otros eventos como pueden ser taquicardias auriculares, que es cerca del 10%, no diferente a lo que habíamos mencionado anteriormente. También tenemos que estos pacientes llevados a ablación, las tasas de éxito son altísimas, siendo pacientes de una edad muy pequeña y obviamente con limitaciones técnicas que podrían ser desde los catéteres. No contamos catéteres pequeños, los mínimos son de 5 French. Entonces, aún así, este tipo de corazones son llevados a ablación con una tasa de éxito nada despreciable. En algunos, los que menos tienen son las taquicardias ventriculares de origen del tracto de salida y las fasciculares, ¿no? Que estas requieren un poco más de manipulación a nivel de los ventrículos, los cuales son hiperdinámicos y de cavidades pequeñas, teniendo un porcentaje de éxito del casi 70%. El resto están arriba del 90%. De éxito con una recidiva pues mínima.
En el contexto de cardiopatía isquémica, cardiopatía estructural, tenemos que de estos pacientes, de los 330, un 17.5% tuvieron una cardiopatía, encontrándose defectos como el defecto interatrial, del septum interventricular, anomalías de Epstein y estenosis pulmonar. Estos pacientes que tuvieron cardiopatías son los que nos han llevado a tener una tasa de éxito menor, ¿no? Son más complejos, anatómicamente es más difícil su acceso, que requerimos en muchas ocasiones un equipo de mapeo tridimensional. Las taquicardias son relativamente sencillas de manejar. En el contexto agudo, si como les pongo dos ejemplos, una taquicardia de complejos anchos y una taquicardia focal. Todos de ellos, si el paciente está inestable, vamos a cardiovertirlo. No hay de otra. Pero en contexto de estabilidad, podemos manejarlo en el contexto de una taquicardia de QRS ancho con maniobras vagales. No responde, manejo con adenosina y posteriormente, si es ineficaz esta terapia, tratarla con procainamida y amiodarona. No difiere mucho de la taquicardia focal, donde iniciamos el manejo con adenosina como todo, taquicardia supraventricular, manejo con verapamil y bloqueador si son inefectivas. Posteriormente, en una tercera línea de tratamiento, ibutilide, flecainida o propafenona, el último amiodarona. Si no tenemos éxito, cardiovertirlo. Esto es un algoritmo, un flujograma que sencillamente podemos llevar y tenerlo en mente. Pero, ¿qué pasa en estos pacientes? Ya los revertimos a un ritmo sinusal, manejamos el tratamiento agudo. Los lineamientos que han sido modificados desde 1987 a la fecha que se incorporó la electrofisiología intervencionista, pues es llevarlos a una ablación, con el objetivo de evitar recurrencias y lo más importante, una taquimiopatía, que esto cambiaría el pronóstico de estos pacientes. En las cuestiones de reentrada intranodal y vías accesorias, tanto manifiestas como ocultas, no es diferente. Nosotros siempre buscamos si el paciente está muy sintomático o inestable y cardiovertimos. O si en dado caso el paciente está estable, no tan sintomático, tratamos de manejarlo, revertirlo farmacológicamente en la parte aguda. Pero el paciente siempre va a tender a presentar nuevos eventos y con la edad es mayor la frecuencia de estas presentaciones. Es por ello que las indicaciones se han modificado hasta tener ya una indicación clase 1 para la ablación de estos pacientes con recurrencia o sintomatología, tanto para la ablación del nodo auriculoventricular de la zona lenta o para vías accesorias. Que esto a veces uno no está tan claro qué vamos a hacer con el paciente que tiene un Wolfram-Stone o que llegó con una taquicardia supraventricular. Pareciera ser tan sencillo, ¿no? Pero muchos de nosotros dudamos o no tenemos claro realmente el lineamiento que vamos a considerar. Un flotter, el flotter, pues mucho más a favor de la presentación, que son sistemas reentrantes que se sostienen por más tiempo y que pueden ser incesantes y que pueden tener una complicación de tipo taquimiopatía, un lapso de 5 a 6 años, pues la ablación sigue siendo el tratamiento, bueno, más bien es el tratamiento ideal para la cronicidad. ¿Con qué? Con el objetivo, pues obviamente de evitar recurrencias, evitar tratamientos farmacológicos prolongados y evitarle el riesgo tromboembólico que generan, ¿no? Las tasas de éxito ya de forma neta, pues tenemos que un 85% en las taquicardias focales, siempre y cuando no estén relacionadas a alteraciones estructurales. Los otros tipos de reentradas como el flotter y la reentrada intranodal están arriba del 90% y una reentrada por vía accesoria el 92%. Las complicaciones son son mínimas, sobre todo estas complicaciones que vemos en el tercer cuadro de la gráfica es en relación a accesos vasculares, sobre todo equimosis, un hematoma. La mortalidad es casi nula, del 0.1%. Entonces, con ello podemos ver que en esos pacientes el hacerle un procedimiento intervencionista es seguro y eficaz. En la tabla de abajo se repite el porcentaje de éxito en pacientes sin cardiopatía estructural, pero lo más importante es visualizar en aquellos que tienen cardiopatía estructural. En las vías tenemos un 80%, en las reentradas intranodales un 60%, taquicardias auriculares en un 60%. Este porcentaje baja
porque recordemos que en un corazón donde existe una alteración en la formación, también existen cambios en el tejido existe una alteración en la formación del sistema de conducción. Si los haces internodales que documentamos que existen en la parte superior del oso en seno coronario y en la parte superior del tendón de Todaro, que sería la zona rápida, las tenemos muy identificadas en un paciente sin cardiopatía estructural. En un paciente con alteración de esta estructura podemos llegar a tener más vías o estar localizadas en una zona distinta. Para ello, nosotros tratamos de apoyarnos con un sistema de mapeo para tratar de identificar el origen y el sitio exacto de la zona de conducciones lentas de este tipo de taquicardias reentrantes. Los estudios que vamos a presentar que apoyan el tratamiento intervencionista y sobre todo definitivo, podríamos denominarlo, pues yacen desde 1997, 10 años posterior del inicio del tratamiento intervencionista para este tipo de arritmias, donde encontramos un estudio realmente de pocos pacientes, nada más 4, en los cuales, si ven, el promedio de edad va desde meses hasta 8 años en una taquicardias reciprocantes de la unión y taquicardias auriculares, en los cuales la sintomatología no podíamos tener muchos datos, únicamente eran síntomas, datos de falla cardíaca que catalogó el médico en ese momento, tolerancia al ejercicio, palpitaciones, en cada uno de ellos nos dan la longitud de ciclo y la técnica ablativa, ¿no? Que fueron poderes de 25 hasta 47 watts. Pero lo importante de ello es ver cómo los pacientes estaban preablación. Aquí no nos dan una fracción de expulsión como tal, pero podemos inferirla por los diámetros. Son pacientes de 8 años, de cuando mucho 8 años de edad, donde tenemos diámetros diastólicos de 37 y 39. Si sacáramos con score Z estos valores, estos pacientes tuvieran dilatación del ventrículo izquierdo. Pero ¿qué sucede después de llevados a ablación? Estos pacientes, la reducción fue impresionante. En el primer caso, de 37 redujo 10 milímetros, ¿no? 1 centímetro. Y las fracciones de acortamiento, el porcentaje de fracción de acortamiento mejora. Y esto fue mucho mayor aún así a los 6 meses post-ablación. Y pues nos traduce este artículo que realmente es muy sencillo, pues que estos pacientes si tienen un remodelado posteriormente a una taquicardia incesante supraventricular que es reversible al tratamiento definitivo. Este estudio es un estudio que se incluyó 60 pacientes en los cuales no vemos una diferencia en el género, 50% casi 50% eran del género femenino, masculino, y donde la sintomatología principal fue fatiga y palpitaciones, dolor torácico. Esto comúnmente encontrados en pacientes adolescentes. Y en su consulta no dudo que en estas épocas, en estos últimos 2 años, se hayan presentado mayormente. Entonces, no es tener una palpitación y considerar un estado psicológico el que está teniendo el paciente. Probablemente él está cursando con una arritmia supraventricular o ventricular y que no ha sido diagnosticada. Muchos de estos pacientes tenían una radiografía normal, pero el 40% de ellos tenía alteraciones de esa radiografía sin tener una cardiopatía congénita, porque uno de los criterios de este registro fue excluir todo aquel paciente que tuviera una cardiopatía congénita. El ecocardiograma, importantemente, vemos que tenía ya una alteración en la función ventricular secundario a esta taquicardia. Nosotros podemos darnos cuenta de que los pacientes a veces son subdiagnosticados y cuando llegan a etapas ya adultas tienen complicaciones de estos procedimientos, de estos padecimientos, pudiendo nosotros intervenir de forma temprana y mejorarles el pronóstico. Otro estudio más reciente, bueno, es un registro más reciente, ya como tal estudios son difíciles, por eso es complejo hablar de este tema, pero podemos hablar en pacientes de una edad, si vemos de 53, 52 años, los cuales tenían una función, bueno, un péptido a su ingreso de de las taquicardias de 4000 y 2188. El paciente venía en falla, definitivamente. Estos pacientes fueron llevados a ablación y posterior en el día 4 de su ingreso,
vemos cómo tanto el volumen, perdón, el petio natriurético como la fracción de expulsión mejoró importantemente. Estos pacientes tienden a hacer disfunción secundaria a estas frecuencias relacionados por la sobrecarga de calcio intracelular. Sabemos que eso es fundamental para una taquicardia y también genera remodelado de las cavidades, ¿no? Lo podemos ver tanto en fibrilación auricular como en taquicardias ventriculares incesantes. ¿Qué es lo que, qué es lo que nos deja esto de, o nos va llevando de la mano? Obviamente que estos pacientes no podemos dejarlo con tratamientos farmacológicos de por vida, porque sabemos que la tasa de éxito de los fármacos es del 60, cuando máximo 70%. Y las recurrencias, pues un 30% de ellos generarán en su momento un factor para una miocardiopatía dilatada secundaria a taquicardia. Por otro lado, las arritmias ventriculares como las extrasístoles también juegan un papel importante. Afortunadamente para los adolescentes y niños se presentan en un 5% de las taquicardias. Y aquí lo importante de hablar, aparte de su localización, del abordaje, del diagnóstico mediante un electrocardiograma que documentamos de forma probablemente fortuita o en la consulta, o el monitoreo Holter, que nos va a hablar de la carga de la extrasístole ventricular, es saber el momento exacto para llevar o interrumpir la historia natural de la enfermedad hacia una cardiopatía dilatada. Nosotros podemos tener dos escenarios. Un paciente que tiene extrasístoles ventriculares con fracción de expulsión reducida, donde vamos a considerar la carga rítmica ya en un paciente con tratamiento beta bloqueador por la falla cardíaca, tenemos nosotros que evaluar la carga rítmica. Esta carga rítmica la obtenemos mediante un Holter de 24 horas o 48 horas, pero va a ser en relación a los latidos totales. Tenemos que considerar si el paciente llega con nosotros por sintomatología, porque va a ser el factor relevante para nosotros decidir hacer alguna terapia invasiva o definitiva de estos pacientes. En el flujograma podemos ver que si un paciente con falla cardíaca y un porcentaje o una carga rítmica menor del 5%, pero está sintomático, esos pacientes hay que llevarlos a ablación. ¿Por qué? Porque uno de los criterios es el efecto sintomatológico que generan estas arritmias. Muchos de ustedes han de tener ya contacto con algunos de ellos y sienten desde disnea, fatiga, ansiedad. Si el paciente estuviera sintomático, podemos manejarlo farmacológicamente. Y obviamente en conjunto, ya sea con el cardiólogo, en este caso nosotros como electrofisiólogos, consensar con ellos. En el contexto de una carga rítmica de 5 a 10%, tenemos que considerar la ablación, sobre todo por la carga rítmica que va siendo significativo, y lo vamos a ver en unos siguientes estudios que voy a mostrarles, donde a 5 a 6 años ya tenemos una repercusión de la función ventricular. Pero todo esto en consenso con el paciente. Si el paciente no lo acepta por ser un procedimiento intervencionista, pues dejaremos tratamiento farmacológico. Y en un paciente con una carga rítmica del 10% o mayor, la ablación sería el tratamiento ideal. En el contexto de paciente con fracción de expulsión normal, se modifica un poco. Estos pacientes con un porcentaje del 5% con sintomatología, ablación o tratamiento farmacológico. No síntomas, nada más vigilamos. ¿Ok? Un seguimiento estrecho con el médico cardiólogo o con el servicio de electrofisiología para evaluar el momento en que tengamos cierta repercusión o el paciente sea sintomático o incremente su carga rítmica. En el contexto de 5 al 10%, si el paciente es sintomático, ablación. Si no fuese sintomático, igual, un seguimiento para evaluar su carga rítmica y en el momento preciso que tenga algún remodelado de las cavidades ventriculares. Y en el 10%, lo mejor con síntomas es llevarlo a ablación. Si el paciente está con un 10% o mayor sin síntomas, sería un seguimiento ecocardiográfico. En las miocardiopatías por extrasístoles ventriculares no son tan raras. En los pacientes jóvenes es más raro que en los adultos, pero llegamos a tener
una presencia importante de taquimiopatías que son subdiagnosticadas. Siempre tratamos de buscar cardiopatías isquémicas o procesos inflamatorios o infiltrativos, pero siempre o en lo general hacemos a un lado las taquimiopatías. Aquí en este estudio podemos evidenciar que fue cerca de 3,000 pacientes. Nosotros podemos ver un registro en la gráfica que tenemos a la izquierda, donde distribuimos, hacemos un corte del porcentaje. Evidenciamos que aproximadamente arriba del 24% ya tenemos un deterioro de la función ventricular. Entonces es donde tenemos nuestra mayor muestra. Pero también podemos ver en la gráfica de cajas y bigotes, cómo tenemos un desplazamiento con respecto a la presencia de extrasístoles ventriculares hacia la reducción de la función ventricular, con un riesgo de 1.15% más que una persona que no presenta extrasístoles ventriculares. Son significativas, no tan, digamos, tan relevantes en el contexto del riesgo, pero sí tenemos una tendencia a presentar mayor remodelado y con ello pues una mayor afectación miocárdica. En las gráficas que tenemos en la parte inferior, podemos ver cómo los pacientes después de su ingreso tenemos una fracción de expulsión disminuida. Después de un seguimiento de 4 años post-ablación, estos pacientes mejoraron sustancialmente su fracción de expulsión a una fracción normal. Tenemos como la fracción de expulsión basal y de seguimiento en pacientes con cardiopatía estructural no fue lo ideal, ¿no? Ya en estos pacientes que teníamos alteraciones de congénitos o estuvieron con alguna cirugía previa, no tuvimos una mejoría sustancial, pero pues nos quedaríamos con pacientes sanos, ¿no? Lo que tratamos de buscar es que el paciente sano no empeore su pronóstico, al contrario, tratarlo de forma temprana. En ese estudio japonés también encontramos en las gráficas que se da un seguimiento de 4 y a 5 años en promedio, donde se incluyeron cerca de 1,139 pacientes. Podemos ver en la gráfica de la izquierda, que es una gráfica de distribución, una correlación negativa, bueno, no es un comportamiento negativo donde vemos que a mayor delta de la fracción de expulsión, es decir, la diferencia entre la fracción inicial y la de final, nosotros vamos a encontrar que a mayor presentación de extrasístoles ventriculares, vamos a tener mayor diferencia entre el inicio y el fin de la fracción del porcentaje inicial y final de la extrasístole posteriormente a la ablación. De igual forma, a los 5 años fue mucho más evidente cómo reducía este porcentaje. En la parte superior tenemos los diámetros que también son afectados. A mayor porcentaje de contracciones ventriculares prematuras, vamos a tener una mayor diferencia entre los diámetros iniciales y al seguimiento de 4 o 5 años. En esta parte, donde tenemos la las gráficas de cajas y bigotes, hacemos una diferencia entre la carga rítmica. Se le denominó una carga rítmica menor a aquellos que tuvieran menor de 1,000 extrasístoles ventriculares al día, moderado entre 1,000 y 5,000, entre 1,000 y 5,000, perdón. La menor es de 1,000 a 5,000, la moderada es de 5,000 a 20,000 y la alta es mayor de 20,000. Teniendo como evidencia que arriba de 5,000 extrasístoles ventriculares ya tenemos cierta afectación de la función ventricular con una P significativa. Y de igual forma, a los 6 años esto se marcó mucho más. Entonces, este estudio nos demuestra que ya con la presencia de más de 5,000 extrasístoles ventriculares, estos pacientes van a tener a un seguimiento de 4 a 6 años afectación de la función ventricular, condicionando pues a largo plazo un deterioro de la clase funcional y por ende su calidad de vida. Un tema que anexé, que hice énfasis al principio de la plática, fue la fibrilación auricular.
Esta fibrilación auricular, al momento que nosotros lo mencionamos, siempre se nos viene un paciente añoso o un paciente de más de 45 años, hipertenso, diabético. Pero no, realmente la presentación en jóvenes es rara, pero podemos llegar a documentarla. Tenemos encontrando en ello que al momento que diagnosticamos una fibrilación auricular, estamos etiquetando al paciente con una mayor morbilidad y mortalidad antes de los 30 años. Entonces, eh, es un tema tan importante que muchos de nosotros desconocemos. Si bien su prevalencia es baja, del 0.05%, tendremos que saber cómo manejar un paciente cuando lo tengamos enfrente de nuestra consulta y poder otorgarle la información adecuada y su tratamiento ideal. Estos pacientes generan la fibrilación auricular sin cardiopatía estructural. Esto es rarísimo, pero ustedes pueden llegar a verlo y se los voy a comentar más. Tengo un caso que les voy a presentar más adelante. En su lado derecho vemos los factores de riesgo que nos favorecen la presentación de fibrilación auricular en pacientes jóvenes. Entre ellos, cada década se incrementa el riesgo 2 veces más que teníamos al principio de presentar una fibrilación auricular. Y esto pues tiene que ver por alguna disfunción del ventrículo izquierdo y dilatación auricular que genera por incremento de la disfunción diastólica y la presión telediastólica, ¿no? La hipertensión, pacientes jóvenes o que inician tempranamente con hipertensión, aquellos que son diabéticos, pacientes con sobrepeso que generan apnea del sueño. Esto es un riesgo importante, casi 3.5 veces más en pacientes que no lo tenemos. Y uso de alcohol, el ejercicio. Paradójicamente, paradójicamente el ejercicio es un factor tanto en pacientes jóvenes como en adultos de generar fibrilación auricular. Es ahí que en otro tema que es arritmias en atletas, el ejercicio se comenta más extensamente por los cambios que existen y los remodelados, remodelados excéntricos que generan las cavidades que pueden llegar a incrementar la prevalencia de algunas arritmias. Otros factores que podemos llevar a tener son valvulopatías y falla cardíaca. Estos son pacientes que ya con una alteración estructural, ¿no? O congénita. En este otro estudio comentamos la tasa de éxito que tenemos en pacientes llevados a una ablación, ya sean pacientes jóvenes comparados con pacientes de edad adulta. Sobre todo esto para darle seguridad al estudio en pacientes de menor edad. Muchos de nosotros tenemos ciertas reservas en este tipo de tratamientos, como he venido comentando. Pero con estos estudios que han reportado, nos dan una seguridad impresionante de poder llevar o poder otorgarles un tratamiento definitivo a este tipo de pacientes. Podemos ver en la tabla demográfica cómo las edades promedio de un paciente joven es de 31 más o menos 4 años y un paciente ya un poco de mayor edad, cerca de los 50 años más o menos 8 años. Podemos visualizar que estos pacientes tenían una fracción de expulsión conservada, una aurícula no tan grande. En los pacientes con Chas-Bast eran obviamente de 1 punto en pacientes jóvenes, pero en pacientes mayores su Chas-Bast casi era de 2 puntos en promedio, porque son pacientes que pueden tener que tienen hipertensión, diabetes con mayor frecuencia, ¿no? La tasa de éxito en pacientes jóvenes fue mucho mayor, teniendo una recidiva nada más del 16%, comparada con pacientes de edad más avanzada del 21%. Esto, si vemos la estadística, no es significativa, pero también vamos a hablar de que en este estudio la población fue pequeña, entonces podemos inferir que el volumen del estudio fue el que nos condicionó, o sea, la poca significancia estadística. Pero podemos ver en la tabla cómo afortunadamente a los 9 meses vemos una de que es cuando empiezan a tener recidiva los pacientes de mayor edad, teniendo en consideración que pues pueden tener otros factores, ¿no? La diabetes, hipertensión, que tendríamos que controlar. Dado esto,
Me atrevo a comentarles algunos casos que hemos realizado en el grupo de arritmias en el cual me integro. Entonces, en el primer caso que les comento es un paciente de femenino de 3 meses de edad con una vía accesoria que condicionaba una taquicardia ortodrómica incesante. Este paciente tiene un ecocardiograma donde estructuralmente es normal. Podemos ver la imagen del lado izquierdo, es un electrocardiograma de superficie, donde tenemos D1, D2, D3, ABL, ABF y B1. Vemos cómo la morfología del complejo QRS está ensanchada, tenemos una P que está junto a una delta, una onda delta en B1. Este paciente en este momento se está otorgando ablación. Vemos en la parte inferior el catéter de ablación con electrogramas. Tenemos un electrograma, minúsculo es la aurícula, tenemos el electrograma mayor ventrículo, seguimos teniendo esa fusión y vemos el momento exacto cuando existe una apertura de esa conducción auriculoventricular. Todo esto se llevó en un corazón pequeño. El catéter que ustedes visualizan en la imagen del lado derecho es un catéter de 6 French y una guía 014 que se introdujo de forma retroaórtica para poder llevar a cabo una estimulación ventricular. ¿Por qué no introducir un catéter diagnóstico como normalmente lo hacemos? Porque es una aorta pequeña, una válvula con una apertura muy reducida por la edad del paciente, que nos iba a imposibilitar para cruzarla. Catéter se hizo una punción interauricular y vemos que ese catéter está posicionado en la parte anterolateral del anillo mitral. Se ve por la anatomía, pareciera que estuviera más en la porción auricular, pero no, se hizo un mapeo del anillo mitral documentándose la mayor precocidad en esa zona. Se otorga ablación exitosa, el paciente tiene aproximadamente 2 años que se realizó. Actualmente el paciente se mantiene sin nuevamente datos de preexcitación. El segundo caso es un femenino de 12 años. Okay. No se visualiza un error, disculpen, pero podemos ver del lado derecho. Este es B1, B2, B3, B4, una preexcitación intermitente, donde vemos una onda delta positiva de B1, B2, B3, B4, B5, sugiriendo que es una vía del lado izquierdo. Este paciente tenía 2 años de evolución de taquicardias con eventos de 3 a 4 eventos anuales. Llega con nosotros en una taquicardia supraventricular. Cuando se revierte con adenosina, el paciente muestra el electrocardiograma que está al fondo. Se lleva a un estudio electrofisiológico y ablación del mismo, en donde tenemos esta imagen central. Es un catéter de ablación, donde tenemos posicionado de forma retroaórtica, entramos a través de la válvula aórtica y posicionamos la punta del catéter en la pared lateral del anillo mitral. Tenemos un catéter de 10 polos, decapolar, hacia el seno coronario, que es el que nos llevó a localizar la vía accesoria y documentar que era del lado izquierdo. Este paciente se otorga ablación, fue hace aproximadamente 4 años. La última revisión que tuvo fue hace 6 meses, manteniéndose asintomático. Este paciente, en el caso número 3, es un paciente que llegó a urgencias del hospital institucional donde trabajo. Llegó con esta taquicardia. Cuando nosotros lo evaluamos, él refería que era el segundo episodio que tenía en este año. Se interna y se lleva a estudio electrofisiológico. Analizando el electrocardiograma, pareciera una taquicardia, es una taquicardia de complejos angostos, donde su P se encontrara aproximadamente más de 30 milisegundos de inicio del QRS, sugiriendo una vía accesoria oculta. Cuando nosotros hicimos el estudio electrofisiológico, nosotros en este registro que muestro ahorita, nosotros tenemos el electrocardiograma de superficie, que es de 1 ABL, B1, B6. Tenemos los electrogramas intracavitarios, donde tenemos un catéter en la zona de His, el catéter de ablación y un catéter en el seno coronario. Vemos tanto en el His como en el seno coronario un solo electrograma
que en sí son dos electrogramas fusionados. El electrograma que tiene mayor fragmentación es el auricular y en la porción terminal es el electrograma ventricular. Esta presentación nos hace evidente que existe una despolarización simultánea tanto de la aurícula y del ventrículo, lo que nos lleva al diagnóstico de una reentrada intranodal. Y efectivamente, nosotros posicionamos el catéter de ablación en la zona de conducción lenta, que es en la parte superior y anterior del seno coronario, otorgándole ablación. Se fue aproximadamente esta vía con la segunda aplicación a 40 watts, teniendo ya electrograma posteriormente de estimulaciones anterógrados, tratar de desencadenar nuevamente la taquicardia y hacer una curva nodal, que son estimulaciones secuenciales y programadas a nivel auricular para generar nuevamente la taquicardia. Después de 30 minutos, que es el protocolo que se espera de no desencadenar taquicardia, tomamos este registro donde no tenemos prolongación del PR, que es una de las complicaciones que siempre tenemos palpable durante el procedimiento de reentradas intranodales y se considera exitoso. En el caso número 4, es un paciente de 25 años de edad con presencia de 6 meses de eventos de palpitaciones. Se realiza un electrocardiograma con médico familiar documentándose este electrocardiograma, que es un electrocardiograma con plejos angostos, RR irregular, es una fibrilación auricular. Se protocoliza con laboratorio, se busca datos de hipertiroidismo, alteraciones electrolíticas, el paciente no es hipertenso, ecocardiograma normal. No encontramos alguna causa de la fibrilación auricular, pero el paciente por edad, cuando presentaba la taquicardia, empezaba con disnea, fatiga, en alguna ocasión de los eventos presentó lipotimia, por lo cual fue llevado a un mapeo tridimensional de la aurícula izquierda y ablación de venas pulmonares, en el cual pues, se cataloga como aislamiento de venas pulmonares. Nosotros vemos en la imagen, es una proyección antero-posterior, donde tenemos un mapa de voltaje. Nosotros el mapa de voltaje lo interpretamos de esta manera. Todo lo que esté de color morado es un tejido sano. Tenemos la coloración verde, amarilla, roja, es un tejido inactivo. En este paciente vemos que en la proyección anteroposterior la vena pulmonar superior derecha, inferior derecha, vemos la vena pulmonar hacia superior izquierda e inferior. El tejido miocárdico se introduce o se imagina hacia la porción de las venas pulmonares. Siempre cuando leemos este tema, pues sabemos que el trigger se encuentra en las venas pulmonares y tenemos que tener un sustrato para perpetuar la fibrilación auricular. En este caso es una aurícula sana, donde tenemos este tejido miocárdico a nivel pulmonar, lo cual pues otorgamos ablación puntual con radiofrecuencia de estas zonas, dejando aislada totalmente estas venas pulmonares. Tenemos la proyección postero-anterior, donde vemos totalmente conectada la vena pulmonar superior. Y al momento que otorgamos la ablación, pues buscamos que quede con una coloración roja o una coloración no morada para tratar de evaluar que esa zona es inactiva. Nosotros consideramos zona inactiva a aquella que se encuentra menor de 0.1 milivolts, que es lo que buscamos para estar seguros de que existe inactividad en esa zona. Aparte de hacer pruebas de estimulación de las venas pulmonares para documentar el bloqueo y que no conduzca hacia la aurícula, ¿no? Las conclusiones realmente de este tema nos llevan a que los jóvenes tienen las mismas arritmias que los adultos, pero los mecanismos son distintos y con una distribución, una prevalencia también que va a diferir de un grupo etario a otro. Hay que considerar que en los pacientes de menor edad, es decir, menores de 9 años, tenemos diferentes técnicas, tenemos una limitación en cuestiones de material para estas ablaciones, pero existe la forma de hacer ablación como vimos con el paciente de 3 meses. También hay que considerar que para estos pacientes de etapas tempranas, la terapia ablativa es una terapia segura que modifica el pronóstico y obviamente evita
la caída deleteria de su calidad de vida y su clase funcional a tiempos futuros. La cardiopatía congénita en sí es un factor complejo para este tipo de arritmias. Aún así, la tasa de éxito de una terapia de ablación no es nada despreciable en este tipo de pacientes y contamos con un equipo que, como lo vieron, de mapeo tridimensional que nos facilita mucho la identificación del mecanismo de arritmia. El FLOTR y la fibrilación auricular son raras en la población adolescente e infante, pero aún así, el tratarlo implica un mejor pronóstico. Las taquicardias frecuentes o incesantes, no hay duda de que su tratamiento debe ser definitivo y ablativo. ¿Para qué? Para evitar el riesgo de taquimiopatías. Las taquicardias, por último, la ablación de taquicardias en pacientes jóvenes, pues es segura y con una baja tasa de complicaciones. Bueno, muchas gracias por su atención. ¿Qué tal? Muchísimas gracias, Juan Carlos. Muy interesante. Parcialmente contestaste mi pregunta, pero la prevalencia de diabetes mellitus y de prediabetes en los adolescentes, ahora que nos estamos dando cuenta con mayor frecuencia que esto se está presentando. Y segundo, la diabetes tipo 1, que se da mucho más en jóvenes. ¿Hay alguna diferencia con relación a estas alteraciones eléctricas en el corazón en los diabéticos tipo 1 versus tipo 2? ¿Hay alguna evidencia que nos demuestre la severidad de de tipo 1 y tipo 2? Hola, doctor, mucho gusto. Pues mire, realmente como tal, la diferencia entre una y otra, no. Más bien va relacionado al control que lleva el paciente, igual que en los adultos, ¿no? Esto, pues sabemos que como tal la diabetes mellitus pues es un proceso inflamatorio y también va a condicionar una afectación en el tejido miocárdico por degeneración y remodelado. Entonces, en sí, el factor importante de la diabetes es su control. Podemos tener tipo 1, tipo 2, no va a ser como tal un factor independiente alguno de ellos, pero sí su control. Y esto efectivamente cada vez lo estamos diagnosticando más tempranamente. Esto también nuestra vida ha llevado, o nuestro estilo de vida ha llevado de que la diabetes se presente cada vez más temprana y con ello pues existe también por eso la mayor presencia de arritmias en jóvenes, que antes ya sea que lo subdiagnosticábamos o en su momento no teníamos estos factores tan tempranamente en nuestra vida. Y la segunda pregunta, Juan Carlos, relacionado a, sabemos que la microalbuminuria o la albuminuria no detectada tiene relación con la severidad de la enfermedad. ¿Hay alguna correlación entre la albuminuria y la enfermedad cardíaca? Como disfunción endotelial, ¿no? Supongo. Pues realmente, doctor, hay para las taquicardias supraventriculares como reentradas, flotters, vías accesorias, no tendría ninguna relación. Pero si caemos a la fibrilación auricular, sí, porque sabemos que la fibrilación auricular ahora no es una simple arritmia, es un proceso que genera que es un proceso protrombótico donde hay disfunción endotelial a nivel auricular. Entonces, los factores de riesgo cardiovascular son los mismos factores para presentar fibrilación auricular en etapas adultas. Entonces, no hay como tal un estudio que lo relacione, pero sí sabemos que esos factores sí te predisponen, en este caso microalbuminuria, intolerancia a la glucosa, dislipidemias, te predisponen a tener te predisponen a tener fibrilación auricular con mayor, bueno, es más prevalente en estos pacientes. Muchas gracias. Gracias, doctor. Buenos días, yo quisiera hacer una pregunta. Sí, doctor, hola, ¿qué tal?
Hola, Juan Carlos. Pues muchas gracias, excelente plática. Y yo quiero nada más puntualizar el mensaje final de esta plática, que es: no tengamos a los pacientes 1 año, 6 meses con amiodarona, con antiarrítmicos, hasta que hagan las llamadas taquipatías que mencionaste, en donde hay dilatación del corazón, en donde caen en insuficiencia cardíaca. La ablación actualmente es un método muy seguro, es un método que ha cambiado mucho en el tiempo, que ciertamente es invasivo, pero no es invasivo como se hacía antes, que tiene una tasa de éxito mucho mayor y que tenemos que pensar en ella en general. Vale mucho la pena si nos puedas comentar rápidamente lo que has visto en relación a secuelas de COVID y a algunas de las arritmias. Sí, de hecho, doctor, ese es un tema importante. Actualmente, en estos años, por eso hice un comentario breve, el hecho de tener una infección o haber tenido afectación por COVID, hemos incrementado la consulta de taquicardias y principalmente de foco autonómico, como es extrasístoles auriculares, taquicardias auriculares. Estos pacientes, afortunadamente, que oscilan entre el 2 y el 5% de que presenten taquicardias auriculares que no revierten en el transcurso del tiempo o de la enfermedad, pues esos pacientes llegan a comportarse igual que una taquimiopatía, porque también existió una afectación a nivel miocárdico por proceso inflamatorio. Lo que nosotros siempre o estamos ahorita apoyando, pues es de tratar de modificar ese sustrato, de ir por ese foco ectópico y que el paciente de igual manera se cure, ¿no? O sea, ya, si independientemente que tuvo COVID y tiene taquicardia auricular, pues va a ser una taquimiopatía si lo dejo, ¿no? Con esa carga rítmica. Gracias, Juan Carlos. ¿Alguna otra pregunta? Nomás a felicitarte por tu presentación. Muchas gracias. Soy Quintero. Gracias, doctor. Gracias. Ok, doctor, muy bien. Parece ser que ya no tenemos más preguntas, no hay comentarios en la sección del chat. De ser así, entonces vamos a dar por finalizada nuestra sesión. Muchas Gracias, gracias. muchas amables. Buenos días. Hasta luego, que tengan un buen día. Hasta luego. Gracias. Universidad Levet agradece la asistencia a todos nuestros participantes el día de hoy y damos nuestro reconocimiento y felicitación al doctor Juan Carlos Solís por la charla de este día e invitamos también a todos los demás a que estén pendientes a las próximas sesiones. Muchas gracias y hasta la próxima.